Cuando tenía 18 años, me mudé a la ciudad para ir a la universidad. Vivía en el campus, lo cual era obligatorio en ese momento, pero a mí me parecía bien. Mi compañero de cuarto, Caleb, y yo, nos hicimos amigos rápidamente después de descubrir que compartíamos los mismos intereses y pasatiempos, especialmente fumar. No nos permitían fumar marihuana en el campus, así que a menudo salíamos a dar vueltas de noche en su viejo Nissan. Siempre tomábamos esos caminos rurales alejados, a varios kilómetros de la universidad. Había un punto en esos caminos donde solo había un poste de luz iluminando la carretera. Emitía un resplandor anaranjado, y era la única luz que habíamos visto en toda esa zona, como si la hubieran instalado y luego olvidado. Era un poco inquietante, sí, pero también era el lugar perfecto para relajarnos y fumar. Caleb y yo nos quedábamos ahí durante horas, contando historias de la infancia o anécdotas del trabajo. De estas últimas yo no tenía muchas, ya que solo había tenido un empleo en mi vida. El que tenía en ese momento en Starbucks. Recuerdo perfectamente nuestro primer encuentro con aquella cosa. Dude, ¿cuál ha sido la orden más rara que te han hecho en Starbucks? Me preguntó Caleb mientras daba otra calada. Bro, solo llevo 3 meses ahí. Respondí con una sonrisa, negando con la cabeza. Ah, vamos, seguro que ya te ha tocado al menos una orden molesta. Pensé un momento. Mi mente iba mucho más lenta de lo normal, pero finalmente recordé algo. Bueno, una vez en el drive-thru, un tipo pidió solo 2 shots de espresso y 8 porciones de crema batida. Caleb retuvo el humo y me miró con la cara de WTF más exagerada que pudo hacer. ¿Cuál es el punto de eso?, logró decir. No tengo idea, pero mejor aún, cuando pasó a recoger su orden, solo traía puestos unos boxers. Caleb exhaló y carraspeó. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo. Odio los pantalones, bro. Son molestos de poner y de quitar. Me pasó el cigarro y yo asentí, como diciendo, totalmente de acuerdo. Fue entonces cuando algo nos sobresaltó. Casi se me cae el cigarro al suelo. Algo grande se había frotado contra el auto, lo suficientemente fuerte como para hacerlo moverse de un lado a otro. Recuerdo que apreté el asiento con una mano libre y miré a Caleb con los ojos bien abiertos. No dijimos nada por un momento, solo nos quedamos ahí, esperando. Luego empezamos a revisar los espejos retrovisores. En mi lado del auto, el del pasajero, vi una enorme figura negra y peluda. Se restregaba contra la parte trasera del auto, justo sobre la rueda, en el borde del guardabarros. Aquello era gigantesco, fácilmente tan grande como cualquiera de nosotros, y claramente lo bastante fuerte como para hacer tambalear el coche. Me recordó a esos videos de osos frotándose contra los árboles para rascarse. Pensé que eso debía ser. Caleb, hay un oso negro rascándose en el auto, le dije. Deja de bromear, bro. ¿Qué carajos es eso? Me acerqué un poco más al espejo retrovisor sin bajar la ventana, por supuesto. Te lo juro, Caleb, es un maldito oso negro. Caleb se levantó un poco del asiento para intentar verlo mejor. Mierda, nunca había estado tan cerca de un oso. ¿Crees que deberíamos irnos?, le pregunté. No lo sé. No sé. Tal vez deberíamos esperar. No tenemos comida. No creo que quiera meterse al auto. Seguro solo está rascándose. Así que nos quedamos ahí, viendo a esa cosa frotarse contra el auto. Pero ya sabes cómo a veces los animales pueden hacer algo aparentemente normal durante un tiempo ridículamente largo. Como cuando un gato estornuda durante 5 minutos, o un perro se rasca con los dientes por 20 minutos seguidos. Eso fue exactamente lo que pasó. El supuesto oso siguió rascándose contra el auto por al menos 12 minutos, y nosotros estábamos demasiado asustados como para movernos, pensando que si hacíamos ruido lo alertaríamos. En realidad, si de verdad hubiera sido un oso, lo más probable es que se hubiera asustado y salido corriendo al escucharnos. Pero en nuestras mentes, nubladas por el miedo y el humo,
Estábamos convencidos de que si nos movíamos, el oso nos atacaría y trataría de meterse en el auto. Después de esos largos 12 minutos, ocurrió algo aún más confuso y asombroso. La criatura se levantó sobre dos patas. Sí, todo el mundo sabe que los osos también se paran en dos patas, pero la diferencia aquí era la forma de esta cosa una vez que se puso de pie. Era delgada, con muchas protuberancias y ángulos en su cuerpo. Su torso tenía solo un tercio del largo de sus piernas, las cuales parecían doblarse hacia atrás, o al menos eso creo. Eran largas y aparentemente musculosas, algo obvio incluso a través del espeso pelaje negro que las cubría. Ahora, corríjanme si me equivoco, pero no creo que las patas de un oso sean tan largas. Miré hacia su cabeza, que en ese momento estaba a unos 2 metros del suelo, muy por encima de la altura del auto, pero lo suficientemente baja como para que pudiera verla a través de mi ventana. Lo que vi fueron orejas puntiagudas y ojos oscuros. De hecho, solo podía ver sus ojos porque reflejaban la luz anaranjada del farol de la calle. Lo que fuera esta cosa, levantó su extremidad derecha. No estoy seguro si era un brazo o una pierna, ya que no la usaba para sostenerse, y comenzó a mordisquearse la zona del codo. La acción me recordó completamente a mi viejo perro cuando se rascaba la pierna. Piensa en cómo un perro se rasca con los dientes, dando mordiditas rápidas en el mismo punto. Eso era lo que esta cosa estaba haciendo. Excepto por la forma de su cuerpo, todo en ella me recordaba a un perro o un cánido. Definitivamente tenía un hocico y sus orejas eran erguidas y puntiagudas. No miré a Caleb, pero por su silencio supe que él también había visto a la criatura levantarse. No recuerdo que ninguno de los dos siquiera respirara mientras observábamos. En un movimiento rápido, la criatura golpeó el techo del auto con su otra extremidad, aparentemente usándola para equilibrarse y apoyarse sobre el vehículo. El movimiento de su rascado se transmitió a través de su cuerpo hasta la garra que ahora tocaba el auto, provocando un sonido metálico tan irritante que me hizo estremecer. Era como uñas en un pizarrón, pero peor. En cuanto lo escuchamos, ambos nos tapamos los oídos. Pero Caleb cometió un error aterrador. Al cubrirse las orejas, instintivamente soltó una maldición. En cuanto se dio cuenta de que había dicho algo, abrió los ojos de golpe. Lo vi con horror girar la cabeza, no hacia mí, sino hacia la ventana del pasajero, justo a mi lado. Y en ese mismo instante, el sonido del rascado en el techo y el mordisqueo de la criatura se detuvieron. Algo me decía que ya sabía lo que Caleb estaba viendo a través de mi ventana. Lo miré fijamente a los ojos mientras comenzaba a girar la cabeza, pero él la sacudió rápidamente, como diciéndome, «No te des la vuelta, no mires por la ventana». Nunca me había sentido tan asustado en mi vida. ¿Escucho a mi amigo o veo de cerca lo que realmente es esta cosa que nunca había visto ni oído mencionar? Bueno, la curiosidad es algo poderoso. Aparté la vista de Caleb y giré la cabeza más lentamente que nunca. Mi corazón se detuvo cuando lo vi. La cosa afuera estaba agachada, con su cara al nivel de la ventana del pasajero. Su rostro casi estaba pegado al vidrio y me estaba mirando fijamente. Había algo escalofriante en la idea de que esta cosa había estado mirando la parte trasera de mi cabeza antes de que yo volteara. Nunca miró a Caleb, quien había sido el que hizo el ruido. En cambio, estaba completamente enfocada en mí. Entonces me di cuenta. Como yo me había girado para verla, ahora ella sabía con certeza que dentro del auto había cosas que la estaban observando. En el ángulo en que se encontraba, la luz de la calle ya no la alcanzaba, lo que hacía que sus ojos oscuros parecieran agujeros negros en su rostro peludo. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, hasta que, finalmente, olfateó el cristal, pareció darse por satisfecha y comenzó a alejarse con pasos largos por la carretera. La calle tenía poco menos de 3 metros de ancho, y juro que esta cosa la cruzó en solo 2 zancadas. Mientras se alejaba, las largas garras al final de sus brazos,
se balanceaban de un lado a otro, como las manos de una persona al caminar, moviéndose en la dirección opuesta a la pierna correspondiente. Era asombroso cómo esta cosa se veía tan inhumana, pero al moverse, parecía humana. Si la vieras pasar por el bosque desde lejos, probablemente solo pensarías que era un cazador o un excursionista, otra persona más. Pero si te acercabas, verías lo alta, peluda y angulosa que era. En cuanto desapareció entre los árboles, yo no dije ni una palabra, pero Caleb se lanzó hacia el volante y pisó el acelerador. Salimos disparados de ahí, dejando marcas de llantas en el pavimento. Conducimos a toda velocidad por la carretera, alejándonos de la luz de la calle hasta que la única luz en el camino era la luna. Y no era luna llena. Lo revisé yo mismo. Esa noche era luna creciente. Caleb y yo regresamos al campus, nos encerramos en nuestro dormitorio y pasamos toda la noche debatiendo y discutiendo qué demonios era esa cosa, o si siquiera había sido real. Era algo como nunca habíamos visto antes. Este incidente me dio pesadillas durante semanas, pero para Caleb, lo inspiró a querer explorar aún más esos caminos apartados, y de alguna manera, logró convencerme de acompañarlo. Unos meses después del primer incidente, por fin reuní el valor para volver. O tal vez no fue valor, sino presión social, porque Caleb no me dejaba en paz. Hermano, ¿puedes venir conmigo, por favor? Tenemos que ver esa cosa otra vez. Me lo decía una y otra vez, sin descanso. Yo le explicaba que desde aquella noche tenía pesadillas, pero no le importaba. Seguía insistiendo y presionándome. Al final cedí. Caleb era mi único amigo y, en el fondo, me preocupaba que fuera solo. No tenía idea de lo que una criatura de ese tamaño y forma podía hacerle a un hombre. Así que volvimos al mismo lugar y seguimos con la costumbre de fumar bajo la única farola. Pasaron semanas, meses, incluso un año, y no volvimos a ver nada extraño. En algún punto, Caleb perdió la esperanza de volver a verla. Empezó a decir que había sido una alucinación colectiva o algún encuentro raro que no volvería a repetirse. Yo, en cambio, nunca dudé de lo que habíamos visto. No creía en las alucinaciones compartidas. Nuestro siguiente encuentro con esa cosa no ocurrió sino hasta 2 años y medio después. Esa noche, íbamos manejando por los caminos traseros en el coche de Caleb. No estábamos en la zona de la farola, y además era luna nueva, así que lo único que iluminaba el camino eran los faros del auto. Para empeorar las cosas, Caleb llevaba semanas sin cambiar el faro izquierdo, que se había fundido, y se arriesgaba a una multa por ello. Con un solo faro funcionando, era difícil ver bien en las curvas y los giros del camino. Por eso, casi no lo vio cuando apareció de la nada y se plantó en medio de la carretera, justo frente a nosotros. Recuerdo que Caleb soltó un grito y maldijo en voz alta mientras pisaba el freno a fondo. Por suerte, yo llevaba el cinturón, porque de lo contrario, habría salido disparado por el parabrisas y habría aterrizado justo al lado de esa cosa. Cuando el auto se detuvo por completo, al principio solo vi una pierna, pero cuando enfoqué mejor la vista, distinguí toda su silueta. Una silueta aterradora y familiar. No sabía si era la misma criatura o si se trataba de otra de su especie, pero sin duda era del mismo tipo que habíamos visto aquella vez. Y de nuevo, estaba mirándonos fijamente. Esta vez, sin embargo, parecía molesta, como si supiera que casi la atropellamos. Y entonces hizo algo nuevo, algo peor. Sus labios comenzaron a curvarse hacia arriba, revelando unos dientes afilados que me recordaron a los colmillos de un perro. Había algo inquietante en la forma en que solo la mitad de su cara estaba iluminada por el faro del coche, dejando la otra mitad en sombras. Solo una parte de su boca reflejaba la luz. «Caleb», susurré, «tienes que seguir avanzando». «¿Quieres que lo atropelle?»,
respondió demasiado alto, aún en estado de shock. No, 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 esquívalo, tenemos que irnos de aquí ya. Él asintió. Miramos a la criatura justo antes de que soltara el freno, pero antes de que el coche pudiera moverse, la bestia se lanzó hacia la oscuridad del otro lado de la carretera. Pero yo sabía que no se había ido. Aún podía escuchar sus pisadas frenéticas y pesadas en el lado izquierdo del auto, en la parte oscura de la carretera, donde no podíamos verla. Caleb. Traté de llamar su atención. Acelera. Pero él no reaccionaba. Estaba paralizado, con los ojos moviéndose de un lado a otro, tratando de localizarla en la oscuridad. Lo conocía bien. Sabía que no quería avanzar sin saber exactamente dónde estaba la criatura. No tenía miedo de atropellarla. No, lo que le aterraba era la idea de arrancar a ciegas, sin saber si la cosa estaba justo al lado del auto, acechándonos. Caleb siempre había sido raro en ese sentido. Era el tipo de niño que, aun sabiendo que el monstruo estaba en su habitación, necesitaba verlo primero antes de salir corriendo a buscar a sus padres. Pero algo dentro de mí me decía que, en esta situación, eso nos iba a costar caro. Y al parecer, mis instintos no estaban equivocados. Porque de repente, las pisadas se detuvieron. Nos quedamos en silencio, escuchando. La tensión era insoportable. Yo rompí el silencio, suplicándole a Caleb que pisara el acelerador y nos sacara de allí. Después de todo, él había sido el que tanto insistió en volver a este lugar. Él era el que estaba obsesionado con ver a la criatura otra vez. Y sin embargo, ahora parecía más aterrorizado que yo. Entonces, ocurrió lo impensable. La manija de la puerta trasera se levantó y la puerta empezó a abrirse. «¡Caleb!», grité, girando la cabeza hacia el asiento trasero, horrorizado ante la idea de que esa cosa se metiera al auto con nosotros. Por suerte, Caleb por fin reaccionó. Salió de su estupor y pisó el acelerador a fondo. El coche avanzó de golpe y la puerta trasera se cerró de un portazo. Aún así, yo no dejé de revisar el asiento trasero, asegurándome de que nada hubiera entrado con nosotros. Por suerte, no había nada, solo unas bolsas de comida rápida tiradas en el piso. Pensé que todo había terminado, pero estaba completamente equivocado. Caleb iba lo más rápido que podía, aunque no lo suficiente. Tenía que manejar con cuidado en las curvas y giros del camino, sobre todo con un solo faro funcionando. Cuando volví a mirarlo, vi algo en su ventana. 2 ojos pequeños y negros reflejaban la tenue luz del estéreo del auto. Esa bestia nos estaba persiguiendo. Corría a 4 patas, justo al lado de la puerta del conductor, y no dejaba de mirar hacia adentro. Intenté decir algo, pero Caleb me interrumpió. «Lo veo, camper. Lo veo con el rabillo del ojo. Está justo ahí». Sin previo aviso, giró bruscamente a la izquierda. De repente, sentimos un golpe, y luego otro. Algo rodó bajo las llantas del auto. Al mismo tiempo, los ojos de la criatura desaparecieron de nuestro costado. Caleb la había atropellado, y no se detuvo a ver si estaba muerta o si había desaparecido. Siguió conduciendo sin mirar atrás hasta que por fin vimos las luces de la ciudad. Cuando llegamos al campus, salimos corriendo hacia los dormitorios como si nos persiguiera el mismísimo diablo. Mientras corría, una idea aterradora se me pasó por la cabeza. Si esa cosa había podido seguirnos hasta el auto, ¿qué pasaba si sobrevivió al golpe y decidió seguirnos hasta aquí? ¿Y si estaba allá afuera, esperándonos para salir del coche? Por suerte, solo era el miedo jugándome una mala pasada. Regresamos al dormitorio sanos y salvos. Cuando por fin estuvimos a salvo, nos miramos el uno al otro y empezamos a reír. No podía creer lo que acabábamos de vivir. «Dude, te la llevaste de encuentro», le dije a Caleb. «Lo sé». Fue lo único en lo que pude pensar en ese momento. Si iba más rápido, nos habríamos salido del camino o chocado contra un árbol.
me explicó. Pues fue una buena decisión, porque esta vez esa cosa se veía realmente furiosa. Suspiré, sintiéndome agotado de repente. ¿Qué crees que era, Camper?, preguntó Caleb. Era la misma pregunta que nos habíamos hecho después del primer incidente. Siempre había respondido con un simple, no sé, porque realmente no tenía una respuesta. Y estaba a punto de decir lo mismo cuando Caleb habló de nuevo. Los hombres lobo no pueden existir, ¿verdad? Esa cosa se veía exactamente como una especie de hombre lobo. Lo miré por un momento. Estaba siendo completamente sincero. Bajé la mirada, pensativo. Quería decir que tenía razón, que parecía un hombre lobo. Pero esas cosas son solo ficción, ¿no? Criaturas mágicas, mitológicas. No existen, no pueden existir. Pero ahí estábamos nosotros, habiendo escapado de un animal que se veía exactamente como uno. Sea lo que sea, Caleb, dije. Era real, estoy seguro de eso. Él asintió rápidamente, con emoción, y también con un poco de miedo. Yo me sentía igual. Había algo en escapar de una amenaza que se sentía emocionante, pero también aterrador. Después de eso, nunca volvimos a verlo. Probablemente porque nunca más quisimos volver a verlo. Caleb perdió el interés en buscarlo en persona, pero se obsesionó con el tema en Internet. Empezó a leer sobre el Dogman, la bestia de Bray Road, y todas esas historias. Yo tomé un camino distinto. No quería saber nada más del asunto. Solo quería olvidarlo y seguir adelante, mantenerme en silencio. Pero la mente humana tiene una forma muy particular de lidiar con las cosas que te marcan de por vida. Las mantiene frescas en tu memoria, grabadas con claridad. Así que nunca lo he olvidado. Y, a estas alturas, la única forma en la que encuentro algo de alivio es compartiéndolo con otros. La mayoría no me cree. A veces, me encuentro con alguien que sí está abierto a la posibilidad, y eso me hace sentir un poco menos loco. A cualquiera que haya visto un Dogman o un hombre lobo, solo quiero que sepan algo. No están solos. Allá afuera hay cosas extrañas, cosas que no deberían existir. Esto ocurrió hace unos 15 años, cuando yo tenía 7 y mi hermano Brandon 5. Brandon nunca le había tenido miedo a la oscuridad. No le asustaban las películas de terror. Intenté miles de veces sorprenderlo, escondiéndome detrás de una esquina para saltar cuando pasara, pero nunca funcionó. Ni siquiera se sobresaltaba, solo se reía. Brandon era extraño en ese sentido. Simplemente no parecía asustarse de nada. Ese año nos mudamos al campo. Papá nos compró una casa acogedora en las colinas del Medio Oeste. Se ganaba la vida comerciando en la bolsa de valores, combinando llamadas de negocios, internet y algunos viajes a la ciudad. A mí, a esa edad, su trabajo me resultaba confuso, pero lo que me importaba era que pudimos mudarnos a un lugar mucho más amplio y abierto. Brandon y yo adorábamos estar al aire libre. En otoño, cuando la hierba pasaba de verde a amarillo y se volvía crujiente, me encantaba rodar cuesta abajo, sintiendo los tallos quebrarse bajo mi cuerpo. A mamá, en cambio, no le hacía gracia que volviera a la casa cubierto de pasto seco. Brandon prefería trepar árboles, otra de las cosas en las que era más valiente que yo. Yo tenía miedo de caerme si subía demasiado alto, así que me limitaba a verlo y asegurarme de que él no se cayera. Los primeros meses en la nueva casa fueron perfectos, pero entonces llegó el invierno y todo cambió. Brandon empezó a comportarse de forma extraña. Se despertaba cansado por las mañanas, cuando antes siempre estaba lleno de energía. Dejaba de alejarse mucho de la casa. Nuestras aventuras hasta la línea de árboles, donde solía trepar, simplemente se acabaron. Pensé que tal vez había perdido el interés. Lo que más me preocupó fue que empezó a temerle a la oscuridad, o a la noche en general. No estaba seguro de cuál de las dos. Ver a mi hermano, que siempre había sido valiente y aventurero,
Volverse alguien tan callado y reservado era desolador. El niño que amaba explorar, de repente, le tenía miedo a todo. El invierno se alargó y su condición empeoró. Mis padres estaban preocupados. Intentaron cambiarle la dieta, pensando que tal vez le faltaba vitamina D o calcio. Lo llevaron al doctor, le hicieron análisis de sangre, pero todo salió normal. Físicamente estaba bien. Así que algo tenía que estar pasando en su cabeza. Le pregunté una y otra vez: «Brandon, ¿qué pasa? ¿Ya no quieres trepar árboles?». Él solo negaba con la cabeza. «¿Tienes miedo de algo?». Asintió. «¿De qué?». Pero en lugar de responder, sacudía la cabeza y murmuraba: «Nada». Durante ese tiempo, se me ocurrió pedirle a mis padres que nos dejaran intercambiar habitaciones. No era solo por Brandon. La idea ya me había pasado por la cabeza antes. No me gustaba la ubicación de mi cuarto. Quedaba más lejos del baño que compartíamos, y yo tenía la vejiga más inquieta que él. Además, desde mi ventana solo se veía un campo vacío y nubes. Sé que a muchas personas les gustaría esa vista, pero yo prefería ver el bosque, que era lo que se veía desde la habitación de Brandon. «Está bien, pero solo si tu hermano también está de acuerdo», dijo mamá. Emocionado, corrí hasta donde Brandon estaba viendo televisión en el sofá. «Mamá dijo que podemos cambiar de cuarto. ¿Quieres intentarlo aunque sea por un tiempo?». Su expresión cambió de aburrimiento a sorpresa. Primero negó con la cabeza, pero luego pareció pensarlo mejor y, tras unos segundos, asintió lentamente. «Sí, está bien», dijo. «Genial». Fui corriendo a contarle a mamá. Ella miró a Brandon y luego respondió: «Bueno, pero no muevan los muebles grandes. Pueden cambiar sábanas, cobijas y cosas pequeñas, pero nada de cargar las camas, ¿de acuerdo?». «Está bien», respondí, y arrastré a Brandon hasta las habitaciones para empezar con el cambio. Pero mientras intercambiábamos nuestras cosas, lo noté inquieto. Parecía arrepentido. Varias veces le pregunté si estaba seguro, pero insistió en que sí. Esa misma noche, me convencí de que realmente estaba contento con la decisión, porque se acostó temprano, casi emocionado por dormir en su nuevo cuarto. Yo, en cambio, me quedé jugando con mis carritos y soldaditos, hasta que mamá y papá me dijeron que ya era hora de irme a la cama. Esa noche, me fui por el pasillo primero, echando un vistazo rápido a la nueva habitación de Brandon, mi antigua habitación. Estaba profundamente dormido en la cama, incluso roncaba un poco. Me alegró verlo descansando bien. Tal vez por la mañana estaría más como él mismo, más normal. Sentí que había hecho lo correcto al cambiar de cuarto con él. Después, fui a su habitación, mi nueva habitación. Encendí la luz nocturna y me metí bajo las cobijas. Me giré hacia mi lado izquierdo, mi posición favorita para dormir, y me quedé mirando por la ventana, tratando de acostumbrarme a mi nueva vista. En ese entonces, las ventanas de mi habitación y la de Brandon no tenían cortinas ni persianas. Mamá intentó ponérnoslas, pero recuerdo que la detuve y le dije que quería poder ver afuera. Cuando me respondió que siempre podía abrirlas si quería mirar, me mantuve firme. «No, quiero ver siempre». Y como Brandon era mi hermanito, estuvo de acuerdo conmigo, diciendo que quería hacer lo mismo que yo. Así que, esa noche, las habitaciones de los dos no tenían nada que cubriera las ventanas. Había suficiente luz de luna afuera como para que la línea de árboles cercana no se viera completamente oscura. Podía distinguir las siluetas de los árboles y las ramas balanceándose con el viento. Me quedé mirando el bosque hasta que, poco a poco, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo despertar boca arriba en la cama. Aún era de noche. Alguien, seguramente uno de mis padres, debió haber entrado a mi cuarto y apagado la luz nocturna, porque estaba apagada cuando abrí los ojos. Lo hacían seguido para ahorrar electricidad.
Por suerte, no me desperté en completa oscuridad, ya que la luz de afuera era lo suficientemente intensa como para distinguir las cosas dentro de la habitación y parte del exterior. Me volví a girar hacia mi lado izquierdo, acomodándome, y estaba a punto de cerrar los ojos, cuando miré de nuevo por la ventana. Y fue entonces cuando lo vi. No solo estaba la línea de árboles. Había algo más, algo de pie junto a la ventana, mirándome. La confusión y el terror me golpearon tan fuerte que no pude respirar. Mis ojos se abrieron de par en par, igual que mi boca, pero ningún sonido salió de mí. Solo lo miré, y él, o eso, me miró de vuelta. Parecía un perro, pero no del todo. Era demasiado alto. Estaba erguido sobre sus patas traseras, y las delanteras estaban apoyadas contra el cristal. Pero sus patas parecían manos, con uñas largas y afiladas, como garras. Su pelaje era de un gris oscuro, y tenía un hocico largo que terminaba en una nariz negra y brillante. Nos quedamos así, mirándonos mutuamente, durante varios segundos que se sintieron eternos. Entonces, empezó a moverse. Vi cómo sus manos recorrieron los bordes de la ventana, deslizándose lentamente, como si estuviera buscando algo. Luego, bajaron hasta el borde inferior y tiró de la ventana, fuerte. El vidrio vibró con el jalón, y en ese momento me di cuenta, con un terror puro y helado, de que estaba intentando abrir la ventana. Quería entrar. Quería entrar a mi habitación. Quería entrar a por mí. Quise gritar. Quise saltar de la cama y correr directo a la habitación de mis padres. Pero no pude. Estaba completamente paralizado, obligado a quedarme ahí, mirando cómo esa cosa intentaba forzar la ventana. Lo vi luchar con la cerradura desde afuera durante varios minutos, cada segundo arrastrándose como una eternidad. Finalmente, para mi alivio, pareció darse por vencido. Soltó un gruñido molesto, casi como un resoplido frustrado, y se dio la vuelta para marcharse. Pero lo peor no terminó ahí. Mientras se alejaba, escuché sus pasos, pesados. Cada pisada retumbaba como si algo enorme estuviera caminando sobre dos piernas, una tras otra, como lo haría una persona. Sonaban más fuertes que los pasos de mi papá. Aquella cosa debía ser grande, muy grande. Esperé, inmóvil, hasta que dejé de oír las pisadas. Fue entonces cuando salí disparado de la cama. Corrí directo a la habitación de Brandon, tratando de hacer el menor ruido posible a pesar del pánico que me quemaba por dentro. Abrí la puerta y me metí debajo de sus cobijas, junto a él. Cuando me volví hacia él, me sorprendió verlo despierto, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de que pudiera decir algo, Brandon empezó a repetir, una y otra vez: «Lo siento, lo siento, lo siento». Al principio no entendí. Estaba confundido, hasta que me cayó encima la verdad. Ahora sabía por qué había cambiado tanto. Ahora entendía su miedo repentino. Brandon había estado viendo a esa criatura desde que empezó el invierno. Había estado yendo a su ventana, cada noche. Y ahora, me había pasado a mí. Se sentía culpable. Al principio, no quería cambiar de habitación conmigo, pero la idea de dormir tranquilo y no tener que estar aterrado debió ser más fuerte que la culpa. No lo culpé. Ni siquiera un poco. Sabía que no quería que me lastimara. Le tomé el rostro con ambas manos, lo miré a los ojos y le dije: «Está bien, está bien». «¿Por qué no me lo dijiste?», susurré. Apenas pudo responder entre sollozos. Tenía miedo. La mañana llegó sin más incidentes, pero ahora los dos compartíamos el mismo secreto. Estábamos juntos en esto. Sabíamos que teníamos que hacer algo para detenerlo. No podíamos simplemente contárselo a nuestros padres. No nos creerían. Dirían que solo fue una pesadilla. Y aunque Brandon y yo habíamos visto exactamente lo mismo,
Para ellos sería cosa de niños con mucha imaginación. Pero yo tenía un plan. Verás, mi papá odiaba las arañas. Esa noche, antes de que mamá y papá se fueran a dormir, busqué las arañas más grandes que pude encontrar y las guardé en frascos durante el día. Cuando llegó el momento, y mis padres ya estaban en su habitación, coloqué las arañas en su cama. No te preocupes, no eran del tipo peligroso para las personas. Me aseguré de que una de ellas estuviera sobre mi papá y lo empujé un poco para que se despertara y la viera. Gritó, y no tengo idea de cómo logré salir de la habitación sin que se diera cuenta de que yo lo había hecho. Después de que mi papá se encargó de las arañas en la cama, le dijo a mi mamá que no iba a dormir allí esa noche. Agarró una manta y se fue al sofá. Me sentí bastante mal por eso, pero esto me llevó a la segunda parte de mi plan, que sí, era otra araña. Esperé unos 10 o 15 minutos para asegurarme de que estaba dormido, y luego coloqué la última que tenía justo en su cara. Justo cuando estaba a punto de empujarlo, el cosquilleo de las patas de la araña ya lo estaba despertando. Corrí a mi habitación y esperé. Entonces, justo como lo había planeado, volvió a gritar. Esa pobre araña probablemente terminó aplastada, pero fue un sacrificio necesario para asegurarme de que mi hermano y yo pudiéramos salir de esta situación. No pasó mucho tiempo antes de que mi papá bajara por el pasillo hacia mi habitación. Abrió la puerta para ver si estaba despierto y luego se sentó en la cama. Como yo fingía estar dormido, me sacudió el hombro y, cuando abrí los ojos hacia él, me dijo, «Hey, pequeño, ¿quieres dormir con tu hermano? Yo dormiré aquí». Ni siquiera intentó darme una explicación, pero solo asentí y caminé hacia la habitación de Brandon. Como mencioné antes, la habitación de Brandon estaba más cerca del baño y del resto de la casa, lo que significaba que sería la primera de los cuartos de los niños en la que mi papá se detendría. Sin mencionar que de él heredé mi vejiga hiperactiva, así que esa habitación sería su primera elección. Caminé por el pasillo hasta la habitación de Brandon, que ya estaba despierto y esperándome. Entré emocionado y sonriendo, diciéndole, «Funcionó. Nos metimos bajo las cobijas y esperamos. Debimos habernos quedado dormidos mientras esperábamos, porque cuando despertamos, mis papás nos estaban cargando en brazos hacia el auto». Adormilado y confundido, miré a mi alrededor. Caminaban rápido, y cuando llegamos al auto, vi que había un montón de maletas empacadas en la parte trasera. Mi papá llevaba su pistola en su funda, y cuando nos metió al auto y comenzó a alejarse de la casa, lo recuerdo llamando a alguien. Ahora lo entiendo. Creo que estaba llamando al servicio forestal, al control de animales o a la policía. O tal vez a todos, uno por uno. No lo sé con certeza, porque me volví a dormir con Brandon en el auto. Despertamos más tarde en un hotel. Mi hermano y yo les preguntamos a nuestros padres qué pasaba y por qué no estábamos en casa, aunque los dos ya sabíamos la respuesta. Pero nuestros padres, siendo padres, nos mintieron y dijeron que era por una infestación de arañas. Eso me hizo sentir mal, pero cuando miré a mi papá, supe que había algo más. Unas cuantas arañas no te harían salir corriendo de tu casa. No. Mi papá había visto algo peor. Algo que lo asustó por la vida de su familia. En ese momento supe con certeza que lo había visto. Nos mudamos con los padres de mi mamá, nuestros abuelos, hasta que pudimos vender la casa y mudarnos a otro lugar. Brandon nunca más tuvo que dormir en esa habitación. Años después, cuando ya me había mudado, volví de vez en cuando a visitar a mis papás, como hacen los hijos adultos. Y en una de esas visitas, simplemente tenía que saber la verdad. Así que le pregunté a mi papá, «¿Por qué nos despertaste en medio de la noche y nos sacaste de esa casa? Pensé que te encantaba». Se inclinó hacia adelante y antes de que pudiera decir algo le dije, «Y no me digas que fueron arañas. Sé que no fue solo por eso». Con eso, pareció decidir no decir nada. Pero insistí. «Papá, tú también lo viste». Sus ojos se abrieron de par en par, igual que los de mi mamá,
así que asumo que mi papá le había contado. Si mi mamá no lo vio con sus propios ojos, al menos sabía de ello. ¿Cómo lo sabes?, me preguntó. Papá, Brandon lo estuvo viendo todo el tiempo. ¿Por qué crees que cambió tan de repente? Su expresión se convirtió en una de culpa. Oh no, eso era lo que me temía. Créeme, me di cuenta. Se frotó la boca con la mano y sacudió la cabeza. Me alegra haber sacado a la familia de ahí de inmediato. Ojalá lo hubiera hecho antes. Con eso, tuve la confirmación de que lo que vimos fue real, y que nuestro plan, al estilo mi pobre angelito, para hacer que mi papá lo viera también, había funcionado. Le dije a mi papá que no se sintiera mal por ello, pero creo que todos quedamos marcados de por vida después de vivir en esa casa, y pensar que, si nunca hubiera cambiado de habitación con Brandon, ¿qué podría haberle pasado? Si alguna vez pasas tiempo en las montañas Adirondack, ten cuidado con lo que acecha alrededor del Monte Gore. Las montañas son hermosas. Es como un mundo completamente diferente comparado con la vida ruidosa y ajetreada de la ciudad. Así que cuando mi tía abuela me dio la oportunidad de pasar un tiempo con ella, mi tío abuelo y mi primo segundo, creo que es mi primo segundo, la verdad no entiendo bien esas cosas de parentesco, en los Adirondacks, en el norte del estado de Nueva York, acepté sin dudarlo. Los meses pasaron y finalmente llegó el momento de viajar. Volamos hasta la zona montañosa y llegamos a un complejo de condominios llamado The Summit, cerca de un pequeño pueblo llamado North Creek, que tenía vista al Monte Gore, famoso por su estación de esquí. O bueno, solía serlo. Los pueblos de esta región están muriendo poco a poco, y por todas partes se pueden ver letreros de "se vende". Creo que se debe a que antes la economía dependía de la industria maderera en los años 1800. De cualquier manera, fuimos a cenar a un restaurante con una vista espectacular del lago George. Desde allí se podían ver los botes, la gente practicando parasailing, las aguas tranquilas y las montañas formando un valle alrededor del lago. Mientras hojeaba el menú, mi mirada se desvió hacia una pintura en la pared. Parecía extremadamente antigua, tal vez del siglo XVII o XVIII. En la pintura, varias personas yacían en el suelo. Supuse que estaban muertas. También había un niño corriendo hacia una casa donde lo esperaba una mujer, y una figura extraña que avanzaba en 4 patas. Me intrigó bastante, pero al final, solo era una pintura, ¿verdad? Noche 1. Después de un día divertido, regresamos al condominio. Todo estaba tal como lo habíamos dejado, maletas por todos lados y un refrigerador lleno de comida. Pasé unas horas viendo televisión y desplazándome por Twitter, viendo qué discusiones inútiles estaban en tendencia. Para entonces ya eran las 9 de la noche. Abrí la ventana para ver las estrellas, pero lamentablemente el cielo estaba cubierto de nubes. Aún así, el paisaje era impresionante. Todos los demás ya dormían en el piso de arriba, dejándome solo en la oscura sala de estar, iluminado apenas por la televisión y las luces de la calle. Esa noche vi algo. Estaba tan concentrado en la televisión que no me di cuenta de lo que había afuera, al menos no hasta que entró en la luz. Al otro lado de la calle había otro condominio, junto a un denso bosque. En mi visión periférica, vi una enorme sombra salir del límite de los árboles. Giré la cabeza para ver mejor mientras la figura avanzaba lentamente hasta quedar bajo la luz. Mi teléfono se me cayó al suelo. Aquello medía al menos 2 metros y caminaba sobre 2 patas. Su cuerpo era musculoso, como el de un fisicoculturista, pero su cabeza se parecía a la de un pastor alemán, solo que mucho más grande. Estaba cubierto de un espeso pelaje gris oscuro y tenía una cola larga. Se acercó al condominio frente al nuestro y empezó a olfatear los alrededores. Por lo que sabía,
Ese condominio estaba vacío. Esperé a que se diera la vuelta para cerrar las cortinas, pero dejé una pequeña abertura para vigilarlo. Investigó la zona, pero finalmente perdió el interés. Entonces, se puso en 4 patas, quedando a una altura de poco más de 1 metro, y salió corriendo a una velocidad increíble. Temblando, cerré las cortinas de golpe y subí corriendo las escaleras. No sé cómo, pero eventualmente logré dormirme. A la mañana siguiente intenté olvidar lo sucedido, y de algún modo lo conseguí. Pasamos un total de 10 días allí. Mi primera noche me dejó una mala impresión del lugar, pero conforme pasaban los días sin incidentes, lo ocurrido fue quedando en el olvido. Hasta la última noche. Noche 9. El día había sido increíble. Volvimos al lago George y subimos a un barco de vapor que recorría el lago, disfrutando de las vistas. Cuando regresamos al condominio, subí a mi habitación para relajarme. Mi cuarto daba hacia un bosque denso, lejos de la montaña. Estaba en mi teléfono viendo videos de YouTube cuando la batería comenzó a agotarse, así que lo conecté al cargador y lo dejé sobre la mesa de noche. Siempre dejaba las ventanas abiertas para respirar el aire fresco y escuchar los sonidos nocturnos. Excepto que esa noche no había ningún sonido afuera. Ya de por sí me costaba dormir en silencio porque estaba acostumbrado al ajetreo de los autos pasando, aviones, perros ladrando y demás ruidos de la ciudad. Eso me puso en alerta, porque había escuchado que cuando la vida silvestre se queda en silencio, es porque hay un depredador cerca. A partir de ahí, afiné el oído a cualquier ruido, por más mínimo que fuera. Escuché ramas crujiendo, hojas aplastadas bajo algo grande. Luego, un golpe seco contra el suelo del bosque. El sonido estaba lejos, pero cada vez se acercaba más. Me incorporé en la cama y miré hacia el bosque oscuro frente a mí. Quería ver si se trataba de un oso o algo similar. Pero no era un oso. En su lugar, vi la cabeza de un perro anormalmente grande asomándose desde detrás de un árbol. Estaba a unos 30 metros de distancia, a un par de metros del suelo. El animal, un perro o tal vez un lobo, estaba de espaldas a mí, olfateando el aire. De pronto, sus afiladas orejas se levantaron y giró la cabeza en mi dirección. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo. Me desconcertó porque no había ninguna fuente de luz en el área que pudiera reflejarse en ellos de esa manera. Nos quedamos mirando fijamente. Algo me dio una sensación horrible. Bajé la cabeza para salir de su campo de visión, esperando que eso le indicara que no quería problemas. Pasaron unos momentos. Escuché el crujido de las hojas otra vez, pero esta vez venían hacia mí. Solté un suspiro frustrado y volví a mirar por la ventana. La criatura ahora estaba a solo 20 metros de distancia, y sus ojos estaban mucho más altos, a unos 2,5 metros del suelo. Podía ver parte de su torso superior y un brazo que ahora se aferraba al árbol. Tenía una mano parecida a la de un humano, pero cubierta de pelo gris, con uñas afiladas. Soltó un gruñido y mostró los dientes. Eran como los de un perro, pero más largos y más afilados. Me dejé caer al suelo, temblando mientras las lágrimas me llenaban los ojos. Miré hacia el espejo, que reflejaba parte del exterior. Y entonces, lo vi. Unos pies humanoides entraron en el reflejo, piernas con articulaciones invertidas, luego el torso inferior y el superior. Hasta que estuvo completamente a la vista. Se quedó ahí, observando nuestro condominio durante lo que fue el minuto más largo de mi vida. Apoyó una mano en un árbol para incorporarse. Yo intentaba contener la respiración para no hacer ruido mientras lloraba, pero en un momento solté un pequeño jadeo. Miré al espejo. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Me estaba mirando directamente, con una enorme sonrisa en el rostro. Caminó hacia el porche y comenzó a merodear. Cada paso resonaba en el suelo. Estaba buscando una forma de entrar. Gracias a Dios, había asegurado la puerta.
Pasaron unos minutos, y finalmente perdió el interés. Se alejó de regreso al bosque, pero antes de desaparecer entre los árboles, no olvidó girarse y darme una última sonrisa. El resto de la noche fue una tortura. Solo escuché aullidos y los lamentos de animales desafortunados. Cuando amaneció, bajé corriendo a preparar el desayuno para todos. Tenía que distraerme. 2 horas después terminamos de empacar. Mi primo tomó sus llaves y algunas maletas mientras se dirigía a la puerta. En ese instante, toda la sangre se me fue del rostro. El corazón me martillaba en el pecho. Lo escuché decir: «Hey, ¿quién dejó la puerta sin seguro?». Crecí en el medio oeste de Estados Unidos, en un pequeño pueblo rodeado de campos que solo aquellos que vivían en la zona parecían saber que existían. En la escuela estaba en el club de teatro y en el equipo de competencias académicas, así que me consideraba afortunado de que la profesora a cargo del teatro organizara los ensayos después de que regresáramos de los encuentros académicos. La noche en que ocurrió esto, salimos tarde del ensayo. La obra era a finales de esa semana, y queríamos que todo saliera perfecto, así que nos quedamos más tiempo de lo habitual repasando los detalles. Yo vivía a unos 25 kilómetros del pueblo y, como aún no tenía licencia de conducir, solía irme a casa con Kelsey, una compañera de último año que vivía a un par de kilómetros de mi casa. Aquella noche, el cielo estaba despejado, con algunas nubes dispersas que tapaban ocasionalmente la vista de la luna casi llena. Su luz bañaba los campos mientras avanzábamos por la carretera. Acabábamos de tomar el camino de grava, lo que significaba que estábamos a mitad de camino, cuando algo grande y blanco pasó a toda velocidad junto a mi ventana. Me enderecé de golpe en el asiento y miré alrededor. Kelsey, notando mi reacción, preguntó: «¿Qué pasa?». Todavía con la mirada fija en el parabrisas, en la dirección en la que vi moverse la figura, respondí: «Acabo de ver algo enorme pasar junto a la ventana». Señalé el vidrio del lado del pasajero. «Seguramente fue un búho», dijo Kelsey, rodando los ojos. «Sí, claro, un búho». Sabía que lo que había visto era mucho más grande que cualquier ave de la zona, pero no quería parecer paranoico, así que me guardé el comentario y seguí buscando con la mirada. El grito de Kelsey me sacó de mis pensamientos. Justo cuando giré para preguntarle qué pasaba, lo vi de nuevo. Un destello gris y blanco moviéndose detrás de nosotros. Miré al frente, y ahí estaba. A poca distancia, en medio del camino, se alzaba un lobo enorme. Kelsey pisó los frenos, pero no había suficiente espacio para detenernos a tiempo. Íbamos a atropellarlo. Y entonces, ante nuestro horror, la criatura se irguió sobre sus patas traseras. Extendió sus patas delanteras, o mejor dicho, sus brazos, y sujetó la defensa delantera del jeep. El vehículo derrapó unos centímetros antes de detenerse por completo. Me quedé paralizado, en completo estado de shock. Aquello no era un lobo normal. Sus patas delanteras no terminaban en garras, sino en manos. Manos con uñas afiladas. Su pecho era demasiado ancho, su postura demasiado humana. Y lo peor de todo, nos miró a ambos, y juraría que sonrió. Soltó la defensa del jeep, dejando marcas de arañazos en el metal, y comenzó a rodear el vehículo caminando en 2 patas, moviendo los brazos con una naturalidad inquietante. Se detuvo detrás de nosotros. Luego, avanzó hasta mi lado y se asomó por la ventana. Saltó. Escuchamos el golpe sobre el techo del jeep y luego otro cuando aterrizó en el lado del conductor. Antes de que pudiéramos reaccionar, salió corriendo en dirección al pueblo. Kelsey y yo nos miramos, completamente en shock. «Por favor, dime que viste lo mismo que yo», susurré. Kelsey tragó saliva y asintió. «Si te refieres al maldito hombre lobo, sí. No fuiste solo tú». No dijimos nada más en el camino a casa. Sabíamos que nadie nos creería. Durante años,
Me guardé esta historia. Pero ahora, con el tiempo, he reunido el valor para contarla. Así que ten cuidado. Nunca sabes cuándo podrías encontrarte con algo que, en teoría, solo debería existir en la ficción.